Seguimos con más. Jorge Áñez. Y seguimos analizando lo dicho por el presidente ayer desde Trinidad. Hemos invitado al licenciado José Alberti, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, para entender un poco el gran componente económico del discurso del presidente. Licenciado, buen día. Buenos días, gracias por la invitación. El doctor Gustavo Pedraza, también analista político con nosotros. Buenos días. Buenos días, Jorge. Bueno, es interesante ver el discurso del presidente desde distintas perspectivas, distintos sectores. Yilmavi Díaz hizo un recorrido hablando con diferentes actores y tratan de lecturar o de codificar, según el sector, lo dicho por el presidente. Este es su trabajo. ¿Cuál es la evaluación que hace el sector exportador y empresarial respecto al discurso del presidente Morales? Bueno, principalmente vemos que ha sido un discurso de muchas cifras económicas. Hay un análisis muy profundo sobre la situación económica, hay una aceptación de que hay una desaceleración de la economía boliviana en el marco de la misma desaceleración de la economía internacional. Es importante resaltar de que hay una aceptación también por parte del presidente de que hay una reducción en las exportaciones. También vemos que ellos están basando gran parte del gobierno, de parte del presidente, está basando gran parte de su gestión y de los resultados de su gestión desde el punto de vista de la inversión pública. Se están invirtiendo en yacimientos, en tratamiento de plantas de gas. Hemos visto y ha anunciado también que se está invirtiendo gran parte en áreas productivas cuando no debería hacerlo el Estado. Habla hasta de una planta de miel. Esos son esfuerzos que debería realizarlo el sector privado con el incentivo, con el propósito y con el apoyo del Estado. No que el Estado lo haga por el sector privado. ¿No los deja conforme el discurso que da el presidente Morales porque no hay nada concreto respecto a estos puntos que ustedes han planteado? En realidad, el discurso del presidente tiene gran parte de un discurso esperanzador y positivo. Lamentablemente, cuando el presidente da este tipo de lineamientos, no es acompañado por su gabinete económico, y eso es lo preocupante. Lo mismo que cuando se llamó a la cumbre agropecuaria. Se llamó a la cumbre agropecuaria, se tuvo gran cantidad de conclusiones y gran cantidad de compromisos que hasta este momento no se plasman en las leyes que planteamos. Tal vez ustedes esperaban que estos decretos hayan sido... En materia económica, lo escuchamos a usted, don José Alberti. El discurso presidencial se ha circunscrito en el tema económico y no es menor eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? El presidente yo creo que ha tratado de dar un mensaje de confianza al país, a la nación, por un tema de que hoy día tenemos una situación económica menos favorable. Entonces creo que el mensaje general fue dar esa confianza y decir, digamos, lo que está haciendo el Estado, lo que está haciendo con políticas, lo que se está gastando y los proyectos que están realizando. Dado todo eso, digamos, trata de transmitir esa confianza a la economía, a las empresas y obviamente a la población. Entonces, ¿por qué? Porque mucho de las cosas que dijo y casi todo el tiempo que lo dijo, habló de muchas cifras, de mucho dinero, de muchos recursos, de proyectos de construcción, de infraestructura productivas, plantas, pero además también habló de anteproyectos de ley que están siendo tratados en favor del sector productivo, de esos planteamientos que se realizó en el marco de la cumbre Sembrando Bolivia. Entonces creo que en general está tratando o trató de dar un mensaje de confianza a la economía, fundamentalmente porque hoy día, digamos, no solamente el mundo, la región, sino también Bolivia va a ser afectado con una tasa menor de crecimiento económico que está proyectada para este y para el próximo año. ¿Reconoce desaceleración? Reconoce que la exportación se redujo en 2.500 millones, dijo que el contrabando es un problema estructural, además mostró preocupación por la devaluación de las monedas de Brasil y de Argentina. Con todo esto que él ha dicho en relación a este paquete de acciones, ¿se puede decir de que hay un plan para enfrentar la crisis que se viene? Hay el plan y además también hay los mecanismos. El gobierno nacional está utilizando una herramienta que es la política fiscal, ¿no? de gasto, de inversión, para amortiguar, digamos, estas caídas y sea la inversión pública, la inversión la que jale el crecimiento económico este año. Eso, digamos, es normal, los países lo hacen cuando están en menores niveles de crecimiento, en ciclos económicos mucho más difíciles, y sale la política fiscal, que es la primera herramienta, la primera
fuerza que se da, digamos, ¿no? La política monetaria está un poco amarrada, dado que el tipo de cambio está anclado al dólar y digamos ahí la economía boliviana está perdiendo una herramienta también potente para sobrellevar los embates de la crisis económica. Y también hay la pata de reformas estructurales, ¿no es cierto?, que todavía no la estás haciendo, esa la tiene, que es uno de los últimos recursos, pero parecería con todos los niveles de gasto, de inversión que tiene, con todos los recursos que está destinando, la inversión fiscal y va a ser suficiente, digamos, para sobrellevar al menos este y el próximo año, que son años de menor crecimiento. Antes de ir a la siguiente nota, me llama la atención un dato. Otro bono, es el quinto en total, este atiende a las mujeres embarazadas, pero no les resuelve el problema. Desde el punto de vista económico, ¿cómo se lo puede considerar? Bien, las transferencias directas siempre son, hay que mirarlas con la lupa, hay que mirarlas de dónde va a ser la fuente de financiamiento, porque ahí es, digamos, yo doy un bono, pero de dónde los recursos, y si es sostenible en el tiempo, y además cuánto va a aportar a que ese bono, digamos, pueda sacar a gente de la pobreza y además darle oportunidades. Entonces esas son las preguntas que no ha respondido, y esperamos que el ministro y el sector, digamos, competente nos diga de dónde van a ser los recursos, porque en este momento el país está sufriendo una disminución muy dura de recursos, no solamente a nivel central, sino también a nivel de las gobernaciones, municipios y hasta las universidades. Habló también de política internacional, por supuesto que habló del mar y la demanda marítima. Esta la lectura que pudo recoger Gilmabe. ¿Cuál es la interpretación que se le da en esta parte del mensaje del presidente Evo Morales respecto al tema marítimo? Bien, en realidad el señor Morales lo que ha hecho es un conteo y ha leído todo lo que las frases de apoyo para el tema marítimo. Me llamó la atención que conminaba a Insulza a cumplir con las promesas que le hizo, y lee las frases de Insulza donde justamente reconoce la justicia de la demanda boliviana. Entonces hay un trabajo de hormiga que están realizando los expresidentes. Realmente ha habido ya un trabajo de inclusión que es encomiable, que finalmente se reconozca que esto no es un tema del mar, sino es un tema de interés nacional, el tema marítimo. Se puede decir que la labor en torno al mar ha sido importante, pero sufre ciertos cortes que hacen más daño que beneficio, y estos cortes pueden volver a foja cero todo lo que se tiene. ¿Cómo cree que va a ser la repercusión de este discurso allá en Chile? Evidentemente parece que nos están siguiendo, porque los veo que cada rato responden a lo que emite el señor Morales. Este discurso no ha sido ofensivo, se ha cuidado de no ser ofensivo, porque ya realmente ha hecho daño anteriormente, y es importante que el señor Morales aproveche esta imagen que él tiene y consiga nuevamente la gracia, por así decir, del pueblo chileno, porque son las encuestas con el pueblo chileno las que pueden dar a favor o en contra de la negociación. Gustavo, es el 10º discurso de Morales en el poder. ¿Cómo ve la composición del discurso? Bueno, el país está ingresando en una nueva etapa, un nuevo ciclo económico. El proceso político también, y por lo tanto la política también, es decir, del ciclo de la abundancia, de los buenos precios, estamos ingresando al ciclo de los precios menores, de los precios que van a tener una vigencia también al menos de unos 5 años, es decir, estamos ingresando a la época de la escasez, ¿no? Por lo tanto, cuando hay escasez en la economía, esto se expresa en la política. La tensión va a ser mayor. ¿Por qué? Porque las expectativas de la sociedad están fijadas en su imaginario en torno a la época de la abundancia.
¿no? Las bases, o sea, las masas, lo que se dice en la jerga política, no le entienden mucho a eso de los precios internacionales. Ellos ven el dinero, si hay o no hay dinero. Cuando hay mucho dinero es más fácil la gestión de poder, pero cuando hay poco dinero es más difícil. Los problemas son casi irresolubles, que es lo que pasa, por ejemplo, con Potosí. Por lo tanto, en el campo político va a haber una transformación, va a haber una tensión, pero no va a ser la tensión positiva, sino va a ser la tensión ya para la generación de desconfianza en torno a la gestión del gobierno. ¿Cuál es el mensaje que da el gobierno al país al sesionar en Trinidad? Bueno, es primera vez en la historia del país, ¿no? del Estado, que se ha hecho un acto de esta naturaleza, un mensaje que quiere incorporar al territorio amazónico, al Estado como tal, ¿no? Trasladando una sesión solemne como esta. Y segundo, un mensaje creo yo que es mostrarle al Oriente, ¿no? Y al resto del país de que finalmente conquistó el poder en ese territorio. ¿Cómo ¿no? ve este escenario de contraste? Porque lo que ocurrió en Tarija fue festivo, todo lo contrario en Potosí, que no hubo desfile, pero sí hubo una protesta en el marco de este cuarto intermedio de sus movilizaciones. Bueno, esa es la evidencia de lo que va a ser este nuevo ciclo. Vamos a tener problemas de esa naturaleza en el territorio nacional, que no va a ser solamente Potosí. Potosí, digamos, es el emblema ahora, pero la disminución de la economía, de los precios, digamos, de las materias primas que vendemos, le va a afectar a los ingresos de los municipios, de las gobernaciones, y por lo tanto los problemas van a ser más difíciles de resolver. La construcción de caminos, de agua, de salud, va a ser más difícil de gestionar y ello va a generar mayor malestar. Así que no estamos ante un tema únicamente de un territorio, sino que esto se va a extender probablemente no este año, ¿no? Probablemente el año 2016, el año 2017, diríamos que los problemas de la economía y de la política van a ser mucho mayores que los de ahora, ¿no? Un detalle que puede ser de forma, ¿cómo recibe que el presidente haya dado su discurso en mangas de camisa? Bueno, Trinidad tiene 40 grados de temperatura, ¿no? Me parece que lo ideal hubiera sido que el protocolo le prepare una camisa mojeña, ¿no? Que es de algodón y que es fresca, pero parece que el protocolo no pudo y se aplazó en este tema, ¿no? Para cerrar, por favor, las consideraciones de ambos, permítanme mostrarles estas frases, las frases más importantes del discurso presidencial. Veamos. Uy, les voy a quedar en deuda con aquella frase, tenemos un cierto problema. De todas formas, palabras finales, por favor, señor Alberti. Yo creo que hay un reconocimiento del presidente, de la administración, que estamos en una economía de menor crecimiento, de menores precios, de que esto va a afectar, y por eso él ha tratado de dar una visión positiva de la economía para este periodo. En segundo lugar, creo que han faltado temas importantes, por ejemplo, la inversión. La inversión en Bolivia y en esta administración ha sido un problema, la inversión privada y privada extranjera, y eso no se lo puede negar. Los números lo dicen. Que Bolivia no es un país atractivo para las inversiones, y eso de una manera ha disminuido, digamos, nuestra capacidad de crecimiento por encima del 5%, porque no hemos podido crecer más del 5%. Otro tema es la diversificación productiva. Cada vez la economía boliviana se está apegando más a una economía extractivista. Más del 80% de nuestra economía hoy depende de los recursos naturales, de minerales e hidrocarburos. Creo que la concreción de proyectos importantes hasta ahora, después de 10 años de administración, no se han podido materializar y plasmar. Son proyectos, por ejemplo, como el Mutum, Puerto Bush, Rosita, la interconexión ferroviaria Oriente-Occidente y otros megaproyectos en Bolivia que son, digamos, de alguna manera los nuevos motores del crecimiento económico. Materializar, también el tema de la energía. Bolivia es un país de gran potencial para la exportación de energía. En vez de exportar gas, que es un commodity, deberíamos exportar energía, y eso también creo que no se ha materializado en todo este periodo. Y por último, creo que está faltando una verdadera agenda productiva, pero con el sector privado. Ellos tienen su agenda productiva del sector público, entonces no se ha materializado hasta hoy. Hemos estado desde el 2006, desde el 2008, de cumbre en cumbre, de encuentro en encuentro, de reunión, y el sector productivo nacional, el sector productivo cruceño ha sido muy proactivo y muy
sobre todo llevar al diálogo para concretar, digamos, una agenda productiva, pero con el sector privado. Para cerrar, don Gustavo, es noticia de lo que habla como de lo que calla el presidente en su discurso. ¿De qué no habló? Bueno, no habló de empleo, que es un tema que yo recurrentemente lo planteo. ¿Por qué? Porque el empleo formal es la única herramienta para garantizar la estabilidad de los ingresos. Esos 2,5 millones de personas que han entrado a la clase media, según las estadísticas, si no logran un empleo estable o una actividad económica estable formal, van a volver a ser pobres. Por lo tanto, los bonos benefician mucho a esa familia, pero es necesario de que el gobierno establezca políticas públicas con el sector privado también para poder crear fuentes laborales de donde ya derivan el beneficio de pensiones, que más de la mitad no lo tiene, seguro social, que más de la mitad no lo tiene, vivienda, etcétera. Así que ojalá que el gobierno y los actores económicos privados se concentren en este tema, que desde mi punto de vista es la única garantía para que los crecimientos sean sostenidos. Nuestro país tiene crecimiento por chorro, cíclico de 5 o 10 años. Se acabó ese ciclo. Ahora entramos a un periodo que no va a ser de crecimiento alto, y así que hace falta que estos procesos de construcción de empleo sean más visibles, ¿no? Les quiero agradecer a ambos por su tiempo y su explicación. Tengan buen día. Buen día. Muchas gracias. Que les vaya bien. Gracias. Marcia, por favor.